Estamos muy contentos por ese día, nuestro primer capítulo de podcast. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estoy aparte doblemente contento porque tengo a una persona que aprecio, que ha sido parte importante de mi desarrollo, de mi carrera profesional, a la doctora Célida Chávez. Tenemos como invitada a la doctora que vamos a abordar un tema que es sumamente importante en las organizaciones, que es el estrés laboral. Doctora, bienvenida, es un gusto tenerla aquí en nuestro primer podcast. Es realmente gratificante para nosotros poder compartir con usted y que usted comparta con nosotros su experiencia laboral. Pues muchas gracias por invitarme, encantada de apoyarlos. Siempre que pueda les voy a echar la mano y además cosas organizacionales que amo, claro que lo voy a hacer con mucho gusto. Y bueno, estrés. La enfermedad de ahora, dicen los científicos, la enfermedad del siglo. Bueno, hay muchos factores en una organización que generan estrés. Muchos elementos: el horario, la sobrecarga de trabajo, la deficiente programación de tareas. Y si nosotros nos salimos un poquito de la organización, vamos a encontrar los factores contextuales, como el asunto de enfermedad que tenemos ahorita. Todos estos elementos son ingredientes que van a afectar a todo el mundo, que van a afectar en diferente medida, porque cada ser humano tiene un nivel de afrontamiento distinto a las exigencias que le pone su medio. Sin embargo, todos estos factores van a tener cierta influencia y por supuesto que es una condición que todos los que estamos en manejo de personal tenemos que abordar y tenemos que revisar, porque eso justamente afecta la productividad. Si nosotros pensamos en que afecta la productividad, por ende tenemos que pensar, afecta la liquidez de la compañía y por lo tanto se tiene que resolver. Doctora, a veces pensamos que el estrés es algo negativo, pero tengo entendido que el estrés en cierta medida nos ayuda a hacer las actividades que tenemos que realizar en nuestro día, es decir, nos impulsa, nos da la energía para realizar. ¿Cómo podemos nosotros saber si el estrés que estamos manejando sobrepasa el límite normal o funcional de nosotros mismos? Claro, y hay una respuesta precisa científica de esto. Nosotros vamos a decir, cualquiera que sea el organismo, cualquier tipo de recursos psicológicos que tenga para afrontar la exigencia, es bien simple saberlo. Una condición de estrés, la que sea, va a afectar al organismo cuando esta condición de estrés se continúa por un largo periodo de tiempo, y ese largo periodo de tiempo no tiene pausa. Es decir, si pensamos en la sobrecarga de trabajo y en un puesto el que sea, vamos a pensar en esa persona que ese día tiene sobrecarga, el día siguiente también sobrecarga, el día siguiente, de manera que va acumulando una serie de pendientes que no resuelve y entra en un ciclo de incompetencia a nivel emocional. Cuando este periodo de sobreexigencia en el tiempo es continuado, la persona sale de esa parte positiva de la que habla, sale de la parte de reto, del intento y lo logro, a la parte de la indefensión. Es demasiado, ya no puedo más. Y entonces es justamente cuando la persona empieza a somatizar y va a tener dolores aquí, que es la parte de lo que tengo pendiente, de lo que no resuelvo, y aquí, que es la impotencia, no puedo más, y la espalda alta, que es no puedo más. Entonces cuando este periodo se continúa, nosotros ya tenemos que pensar en ¿y qué pasa después? La persona va a empezar, ya dije, a somatizar, va a sentirse enfermo, las defensas normales de su cuerpo, la parte cognitiva que resuelve, va a empezar a desgastarse, va a empezar a enfermarse, a tener cansancio continuado, y luego sigue la peor parte, empieza a tener problemas con los demás, porque no se autorregula. Las relaciones sociales. Exacto, empieza a estar irritable. Lo mismo que ocurre cuando tenemos hambre, cansancio o sueño. No están completas nuestras funciones básicas fisiológicas. La parte cognitiva es una función de igual de importante. Entonces, cuando esto está desgastado, la persona empieza a pelearse consigo mismo, que está frustrada porque no avanza, y empieza a pelearse con los demás porque está irritable. Y evidentemente es error tras error tras error. Entonces, ¿cuándo sí es positivo? Sí tenemos que tener exigencia y sí tenemos que estar estrés, porque eso nos mueve y nos obliga a motivarnos y a resolverlo. Nos dinamiza completamente. Exactamente, esas exigencias, esos retos nos sacan de nuestra zona de comodidad, nos despiertan y nos hacen avanzar. Pero esos periodos tienen que ser estructurados y planeados, sin que lleguemos al desgaste del que hablan los teóricos
efectos del estrés, si no lleguemos al desgaste físico, porque justamente ahí es que empieza la curva de la improductividad. Algo muy interesante que marcaba usted, planteaba, es la parte de la somatización. Y eso sí me gustaría que nuestros oyentes les quedara muy bien claro que a veces un dolor de cabeza es por el estrés. O sea, ¿cómo yo saber qué situación, que como acaba de mencionar, si me duele la parte enfrente, frontal de la cabeza, significa algo, me duele la parte de atrás, la parte occipital, significa algo? Entonces, ¿Cómo podemos entender eso? Muy bien, aquí quiero hacer un paréntesis muy preciso. Cada ser humano le tiene que dar el sentido a la enfermedad. No quiero caer muy respetuosamente a la enfermedad como camino, a que todas las enfermedades tienen un significado en el cuerpo. No es así de acuerdo a la ciencia. Así cada uno conoce su organismo y sabe, podemos entender cómo nos sentimos cuando estamos cansados, frustrados, enojados, amorosos, podemos leer qué pasa en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos una exigencia, así, la primera parte del estrés, el primer detonante de empezar a somatizar es cuando estamos estancados y no avanzamos y es no puedo, pendiente. Entonces, nuestro cuerpo empieza a desgastarse. La mayoría de las personas es que va a doler aquí, va a doler en la parte de atrás de la cabeza y va a doler en la espalda, porque es donde generalmente cargamos, de manera general cargamos. Entonces, hay muchas enfermedades que tienen un origen físico en el sentido de la enfermedad, pero hay otra gran gama de enfermedades absolutamente reconocidas por la ciencia que tienen una relación, conexión con lo emocional y todas aquellas circunstancias en la vida que nosotros no concluimos. Por ejemplo, estamos hablando de estrés, pero si decimos, ok, me peleé con mi esposa antes de venir al trabajo, aquella situación familiar va a repercutir aquí en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos que pensar de manera integral en el ser humano. Antes de los 50 se decía, ¿tiene usted el señor operador, tiene usted un problema? Por favor, déjenlo en la entrada y aquí lo quiero con toda su competencia. Pues no se puede, señores, somos integrales. Nuestra vida emocional, cognitiva y todas sus esferas que están relacionadas van juntas. Vengo aquí a la empresa con mis emociones, con mi inteligencia, con mis vínculos afectivos y vengo aquí y pongo y opero mis conocimientos, opero mis competencias. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción del tipo que sea y que no podemos resolver, como una situación con la familia, o con la pareja, un chico con problemas de adicciones, o un divorcio, una situación cotidiana, y que no resolvemos, y que está ahí frecuente, ese asunto, si no lo resuelvo y continúo por la vida así, es muy posible que ese asunto que empezó social y luego se vuelve emocional, en el futuro cercano va a somatizar. Se va a notar en el cuerpo, como con acné, con colitis, con pérdida de cabello, con parálisis faciales. El cuerpo habla, lo que no digo y resuelvo, el cuerpo lo cobra. Entonces, y va a ser diferente para cada ser humano. Por eso muchas veces en las organizaciones, en las empresas, hay mucho ausentismo de nuestros empleados por incapacidad, porque me siento mal, me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Entonces, a veces pensamos como empresa que se debe a un asunto físico, médico, pero en muchas ocasiones es porque hay una situación estresante, tanto laboral como familiar, como social, que mi cuerpo, como usted lo está mencionando, está hablando por mí y eso genera obviamente pérdida en la empresa, baja productividad y pues no estamos desarrollándonos como empresa de la mejor manera. Justo en ese sentido, nosotros en el área que estemos, si queremos pensar, ok, desde la parte de psicología organizacional, pero si nosotros lo pensamos en cualquiera de las áreas y pensamos cómo funcionamos como seres humanos y queremos pensar un poquito en la ciencia, nosotros tenemos que recordar que el ser humano se mueve en 6 áreas a nivel equilibrio emocional. Una parte es la autoestima laboral. ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Qué tan competente soy? ¿Cómo me perciben mis compañeros? ¿Cómo ejecuto mis tareas? Otra parte absolutamente importante es la parte familiar. ¿Cómo estoy en mis relaciones afectivas? Tengo una relación cotidiana con mi pareja, me llevo bien con mis hijos, me llevo bien con mis papás, es decir, ¿cómo están mis apegos? Tengo un rollote con la familia, me estoy peleando con todos, ¿cómo está mi vida en esa parte? Otra parte esencial es la parte social.
cultivo mis redes. De pronto se puede decir, no, pero son amigos. No, espérate tantito, es que la parte social es absolutamente necesaria para el equilibrio de la persona. ¿Por qué razón? Porque son nuestras redes de apoyo, y cuando es más, a nivel psicología, es bien simple ver a la persona, aquella que está viviendo una crisis y es solitaria, introvertida, no le habla a nadie, le pega más fuerte. lo tumba, porque no tiene soporte emocional. Y aquella persona que tiene la misma crisis, pero que tiene su familia, que tiene sus amigos, que tiene todos estos apegos juntos, lo puede conciliar y tiene recursos para afrontar esa exigencia. Entonces, la autoestima social es una necesidad. Si de pronto vamos a decir, no, pero es que el tiempo de amigos, espérate, es que es un elemento fundamental para el equilibrio del ser humano. Claro que sí, que tiene que ver espacios, cubre todas tus obligaciones, y esa es una de ellas. La otra parte importante es la autoestima física. Tengo que sentirme bien, tengo que sentir que luzco bien. Por eso es que nos tenemos que cambiar el look de vez en cuando. Es que me queda bien. Es necesario. Absolutamente fundamental, porque el espejo no tiene que dar mensajes negativos. La vida ya tiene sus exigencias. Entonces tenemos que buscar cómo estar a gusto. Una parte esencial es la autoestima física. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? A nivel enfermedad, ¿me duele algo? ¿Me estoy atendiendo médicamente? ¿Cómo estoy a nivel organismo? Ese es un factor. Bueno, pues me veo mal. Pues arréglate, ponte algo para que te veas bien. Resuelve esa parte. De modo, pues, que cuando tenemos una crisis y no podemos hacer nada, yo les digo siempre, bueno, pues báñate, peínate, ponte divino y ya le vamos a subir 2 rayitas, porque no lo estoy inventando, es un ingrediente esencial del estar bien. Es como parte de la receta, ¿no? Así es. Del bienestar. Así, justamente. La otra parte es la autoestima emocional. Aquí esta parte es medular y es dependiente de los otros elementos de la ecuación. La parte emocional, la autoestima emocional es cómo enfrento mi vida, cómo resuelvo, cómo concilio cuando tengo problemas, cómo concilio conmigo cuando tengo exigencias, cómo voy por la vida resolviendo. Esa es la parte emocional. Hay una sexta área que algunos autores manejan y que nosotros como empresa incluimos, que es la autoestima ética, que esta parte es, ¿y cómo me concibo yo como ser humano? Creo que soy bondadoso, creo que soy generoso, creo que soy una buena persona en la parte de soy ayudador o soy más bien un tal. ¿Cómo percibo que soy como ser humano? Ese último concepto es importante porque de pronto, y lo necesitamos ver y ocupamos que las personas revisen qué tipo de ser humano son, porque a veces van por la vida exigiéndose mucho, o por ejemplo si están enfermos sintiéndose mal y poniéndose etiquetas negativas. Entonces si logramos que esa persona vea, ok, sí, la regué acá y me equivoqué, pero soy buena persona, soy un buen ser humano, soy colaborador, esto suma. Claro. Entonces, si nosotros decimos como empresa, la que sea, ¿qué necesito hacer para que mi personal vaya enfocado al resultado? Fíjate como empresa, fíjate como recursos humanos, que las 6 áreas estén resueltas o estén más o menos reguladas. Claro, es México, es nuestra cultura, todos venimos de alguna manera de una familia medio exigente, que tiene sus luces y sombras. Exacto. Sin embargo, todo eso se puede resignificar porque el pasado no nos define. Nos pasan cosas malas en la vida, vamos viviendo exigencias, pero depende de nosotros cómo vamos a afrontar y cómo le podemos dar la vuelta a esas circunstancias para tomar un aprendizaje. Y a lo mejor no fue bueno, fue triste, sí, pero estás vivo y ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ahora con tu presente hacer algo bueno? Exacto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Trabajar todas las áreas. Por ejemplo, si tengo una empresa con mucho personal, pues quizás voy a hacer un evento donde incluya a los que no trabajan aquí, un trabajador al que le aplaudes a su hijo y le mandas unas flores a la esposa, es un trabajador que piensa positivo de ti y que va construyendo lealtad. Entonces quiere decir que como empresas nos tenemos que preocupar en cómo está la condición familiar de ese trabajador mío que me ayuda a cumplir mis objetivos de la compañía, que suma los números a esta empresa. Yo tengo que generar condiciones para que se puedan abordar todas estas áreas. Y si ello implica a lo mejor capacitación que ayude a desarrollar el estar bien, que le dé recursos al trabajador para que resuelva el cómo maneja sus emociones. Hay un montón de gente muy competente, pero que son un desastre como personas que se pelean,
tienen problemas de adicciones y no son adaptativos. Y es por el desequilibrio que usted acaba de mencionar en las esferas de la vida, En ¿no? las esferas de la vida. Doctora, entonces, recapitulando un poquito esto, es importante como empresa, para evitar el estrés laboral, poder trabajar en estas áreas que a lo mejor como empresa o muchas empresas no toman en consideración la parte quizás externa de tu trabajador, ¿no? Como trabajador, como empresa queremos que el trabajador nos rinda, nos produzca, pero tenemos que estar interesados también en su contexto, tanto social, familiar y emocional. Y ahora, doctora, por ejemplo, yo he sido testigo de muchas personas que dicen, es que no tengo ganas de levantarme en la mañana para ir a trabajar, no sé, termino el trabajo y me siento cansado, incluso a veces ni esfuerzo físico hago, pero ya me siento cansado, me duele la espalda, me duele la columna, me duele la cabeza. Entonces, yo puedo entender que estos síntomas o foquitos rojos me dan a entender que ese empleado, ese trabajador, está viviendo estrés laboral o está en principios o incluso también ya está en un estrés crónico en nuestra empresa. ¿Qué otros síntomas podemos detectar en los trabajadores o incluso también el mismo trabajador, doctora, que diga, estoy viviendo estrés laboral? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo como trabajador? Sí, hay indicadores y que son observables y que nosotros en personal lo podemos notar. Una persona, ahorita retomando la parte científica de la estructura del equilibrio, pensemos en la mesa, si tiene sus 6 patas, una mesa de 6 patas, puede soportar, pero cuando hay una debilidad en una de ellas, va a tambalearse. La vida día a día es igualito. Cuando nosotros observamos que un trabajador luce decaído, que luce con apatía, que está bajando su nivel normal, que tiene más errores de lo cotidiano y que si de pronto pregunto qué está pasando con su vida, pues tiene una situación y veo que su día a día, la estabilidad que él tiene, se ha movido. Aquí hay indicadores de que algo no está resolviendo. Eso que no resolvemos en las condiciones que necesitan ser resueltos nos van a generar estrés. El estrés es una respuesta biológica del cuerpo. Nos genera adrenocorticoides y nos hace resolver, nos hace ir al objetivo y resolverlo. Pero cuando este fenómeno físico se queda en el organismo, esa sustancia química que sale del riñón permanece constante. Permanece constante y permanece justo en la sangre y va por todo el cuerpo. Esa sustancia que fue diseñada en nosotros para resolver, huir, mover un auto, una mamá, exacto, estar alerta, se tiene que poner afuera. Si esto no ocurre, se queda en el organismo y va por la sangre y adivinen qué, va comiéndose, consumiendo los glóbulos blancos. Es cuando la persona empieza a sentirse cansada. Vean en sus espacios laborales, cuando están con mucho trabajo, van a tener gripa, les va a doler la cabeza, les van a tener colitis, porque estos síntomas, que son los primeros que aparecen, son en su mayoría vinculados al estrés, al desgaste que tengo. Entonces podemos entender que la función biológica del estrés hace que yo esté más vulnerable a enfermedades del sistema inmunitario. Así es. Y si ustedes se fijan, no estamos en un tiempo como para que estemos descuidados. Tendríamos que pensar en cómo voy a resolver mis exigencias que son generadoras de estrés, porque generan vulnerabilidad en mi cuerpo. Y si eso es así, entonces me voy a enfermar más rápido, me voy a enfermar más fácil. Entonces, nosotros como personal, ¿qué necesitamos? Ver los indicadores en las personas, en nuestros empleados. A ver, está distinto, se está trabajando diferente. Y cuando en la charla cotidiana dice, no tengo ganas de levantarme y nomás me levanto porque sé que tengo que ocupo la nómina para pagar la luz, el agua y solo por eso vengo, pero no tengo energía, es muy posible que esa persona ya esté en la fase de depresión profunda, o esté en el camino de una depresión. Okay, entonces ya es grave, o sea, es grave la situación. Sí, a nivel técnico se llama burnout. Okay. La persona ya salió del estrés bueno, de depresión. El burnout podríamos definirlo como el síndrome del quemado, ¿no? Algo más en español, ¿no? Exacto. Si nosotros traducimos burnout, pues está asociado a estar quemado, pues. Y así le pusimos a los autores, no nos diga nada, así le pusimos. Entonces, es estar quemado, y si lo analizamos desde la biología, ¿qué hace el adrenocorticoides? Te quema, te destruye, te enferma, mata tus defensas. Entonces, consume. Una persona
empieza a nivel biología a disminuir su metabolismo. Un deportista está siempre activo. Una persona que baja, vean en las vacaciones estamos más lentos. Cuando una persona empieza a estar en depresión, su metabolismo deja de funcionar y entonces está inactivo, lento, pasivo, no se mueve. Si de continuar así va a estar en depresión, de continuar más va a entrar a depresión profunda. Y ahí es que es asunto psiquiátrico. Claro. Esa persona ya tiene una enfermedad muy compleja que no le puede, que puede tener el riesgo de no permitirle volver a ser productiva otra vez. Necesita atención urgente. Cuando empieza el burnout va a haber muchas crisis de ansiedad y va a haber crisis, desfases en las otras áreas que hablábamos ahorita, y podemos pensarlo como indicadores. Y sí se puede resolver todo ello. Hay toda una metodología que integra desde lo físico hasta qué asuntos pendientes no has atendido porque no te permiten salir de ese ciclo de enfermedad y continúas sin ser productivo porque no has resuelto aquello. Hay estrategias diversas que toman todo lo que está implicado en la conducta del ser humano, la parte física, los mandamos a correr, los mandamos a cantar, los mandamos a moverse, claro. Lo ocupamos a nivel biología, que se active. Exacto, que se activen. Y a nivel psicología, a nivel de emociones, pues se trabaja con sesiones de coaching, con sesiones de psicoterapia, y cada proceso tiene cada ser humano es muy distinto, entonces cada quien vive su proceso. Para una persona sacarlo de la depresión profunda voy a ocupar 3 meses, quizás para otro más. Entonces va a depender qué recursos emocionales tiene para enfrentar. Claro. Y doctora, hay muchas empresas que quizás no dedican tiempo o no dedican esfuerzo a trabajar con el estrés laboral, o sea, evitar el estrés laboral. Pero si hay una persona ya viéndonos que dice, ok, yo estoy viviendo estrés laboral, de acuerdo a lo que usted está mencionando, yo estoy viviendo y teniendo esos síntomas. ¿Qué puede hacer él, esa persona, de manera práctica, de manera quizás fácil para poder minimizar? Quizás sea poco el grado, pero que pueda trabajar en él. Ok, la primera fase en todas las intervenciones es el diagnóstico. Entonces, a nivel empresa tenemos que decir, ok, ¿cuáles son los factores que están generando riesgo psicosocial en mi trabajador? A lo mejor tengo sobrecarga de trabajo, a lo mejor tengo mala delegación. Organización. Exacto, mala planeación, mala organización, quizás tengo una comunicación ineficiente, quizás las personalidades de la supervisión no es adecuada, quizás las jornadas de trabajo no están bien planeadas, o el error más común, la carga de tareas está mal delegada. Quizás los trabajadores que están en ese puesto o en esa tarea no tienen el perfil o no tienen las competencias, la empresa creció y le vamos dando tareas a la gente, haz esto, pero de pronto el trabajo ya está desbordado. Entonces, chulada lo quiero hacer, pero no tengo recursos ni el tiempo, o sea, antes tenía 10 y ahora tengo 45, o sea, dame chance. Entonces, primero hay que revisar como empresa qué está fuera de la norma razonable. Yo tengo bien seleccionada mi personal. Si no es así, coloca, desarróllalos, entrena las competencias que les falta, o bien mándalos al área donde puedan ser productivos. Revisa tu delegación, revisa tu planeación, revisa tus jornadas, revisa todo aquello que es una exigencia normal, porque hay que trabajar, no es que tenemos miedo, trabajamos mucho, claro. Pero tiene que ser bien planeado esta parte. Y resuelve cuáles son los indicadores que afecten. Y si yo estoy pensando del otro lado como trabajador, yo tengo que decir, bueno, ni modo, antes tenía 10 y ahora tengo 45, ok, pero ¿qué sí puedo hacer? Bueno, regla número 1, come bien, duerme bien, toma agua, ejercicio, muévete, haz actividad física para que lo que acumules, porque todos vamos a tener estrés, todos vamos a tener esta respuesta bioquímica que comentaba. Entonces, pero si no puedo ejecutar las 45, tengo que tener por lo menos mis 40 minutos para hacer movimiento, que voy a ayudarle al cuerpo. La respuesta es completa, tiene que ser física y acá psicológica. No puedo resolverlo porque está fuera de mis competencias, son 45, pero sí puedo resolver lo que le pasa a mi cuerpo. Entonces, puedo comer bien, puedo comer sano, la grasa y los picantes, todo esto son alimentos que se quedan más tiempo en el cuerpo y que hacen trabajar más al hígado, que es el que procesa toda la información. Entonces,
resolver esas necesidades que les comento, moverme. Es como si el cuerpo mismo prestara más atención a esos procesos en cuestión de procesar la alimentación, alimentos que yo consumo, ¿no? Entonces se enfoca en esa atención y ya lo demás, la planeación, lo que yo tengo que resolver, pues no se genera de manera óptima, porque mi cuerpo es ocupado en otros asuntos que no debería de estar ocupado, pero por mi mala alimentación, ahí lo tengo enfocado. Así es, justo así ocurre, y como individuo pues puedo resolver lo que a mí me toca. La empresa como organismo tiene que resolver lo que toca. A ver, sí, esa es la gente que puedo tener en la nómina y ese es el montón de exigencias que tengo que realizar para mantenerme en el mercado, porque tengo que producir, porque tengo que mantenerme en la competencia, maravilloso. Y entonces genera otras condiciones para tu gente. Invierte en capacitación, desarróllalos, mándalos a sesiones de coaching, a sesiones de psicoterapia según sea el caso, y ayuda a tu gente que sí quiere trabajar para que aprenda a enfocar sus emociones, porque yo les dije ahorita que había 6 áreas, pero que la clave y la que estaba vinculada a todas las áreas era la emocional. Si yo le ayudo a mi trabajador a entender bien qué pasa con su cuerpo, cuál es su límite, cómo interpreta la realidad, en qué momento, miren, un trabajador puede tener una exigencia y tuvo una vida dura que tuvo que aprender a luchar y demás. Ese trabajador sí se va a estresar, pero va a encontrar la manera de resolverlo y de ir hacia esa sobreexigencia. Claro. Y tengo otro trabajador que tiene una historia de vida distinta, donde fue muy cómodo, papás resolvieron todo, fue sobreprotegido. Ese pobre empleado, cuando tenga una exigencia, va a tener crisis, porque claro, no tiene recursos emocionales para ir a eso. Si pensamos un RH de nuestra hermosa ciudad de Los Mochis y un RH de México, vean que no hay diferencia por la forma en la que viven. Entonces, todos esos factores están implicados. La clave está aquí. No puedo cambiar las jornadas, no puedo a lo mejor cambiar la cantidad de trabajo, no puedo cambiar ciertas condiciones de la empresa. Pues entonces invierte para que tus trabajadores construyan recursos emocionales para que puedan hacer frente a esas exigencias que van a estar ahí en tu día a día. Okay. Si no puedes mover las variables, ¿no?, que son las exigencias, quizás el trabajo demasiado que pueden tener, que podemos tener como empresa, como empleados, entonces vamos a facultar a nuestro personal para que puedan sobrellevar esa situación. Justamente, y hay una metodología buenísima para hacer eso, se resuelve. Muchas empresas, además, como organización, es que ya estamos obligados legalmente a abordar los temas psicoemocionales y demás condiciones que son generadores de estrés, porque ya todas las empresas tenemos encima la norma 035. Entonces, tenemos que resolver el riesgo psicosocial porque vamos a estar evaluados. Tengo más de 15 trabajadores, te pueden auditar cuando quieran. Entonces, ya es una obligación laboral. Además que como empresa, seamos prácticos, quitemos a la ley, todas las empresas queremos capital. Para tener capital y cumplir tus metas organizacionales y pensar en tu flujo efectivo de todo el año, necesitas el recurso humano que aplique sus competencias para que te ayude a sumar los números que quieres. Entonces invierte en esa gente que te va a ayudar a completar tus metas. Son negocios, todos ganamos. El personal resuelve porque los recursos que se dan en esas capacitaciones, que muchas empresas están orientándose hacia esta línea, hacen mejores personas, hacen mejores papás, mejores compañeros, mejores líderes, mejores colaboradores. Todos ganamos. Entonces, pues es una opción que puedo tener como empresa. Sí, a veces las empresas consideran que la norma 035, como acaba de nombrar, es quizás fastidiosa o tenemos que cumplir esa norma, pero no, en realidad, como usted lo dice, ¿no? es parte importante tener a tus colaboradores en un estado de bienestar, un estado de equilibrio para que puedan ellos darte los números que tú necesitas. Es que a veces hay un dicho muy común que dice, si lo puedes hacer, ¿para qué te preocupas? Si no lo puedes hacer, pues ¿para qué te preocupas? ¿No? Entonces, atendamos lo que podemos decir, atendamos el estrés en todas las esferas o en todos los sentidos, y en especial también el estrés laboral, que es un factor pues de riesgo, ¿no?, para las personas, y también es una variable o un indicador que quizás merma el trabajo de nuestros colaboradores. Bueno, doctora, damos
damos por concluido este primer capítulo de podcast. Qué privilegio haberla tenido con nosotros, de verdad. Agradezco mucho su asistencia y agradecemos también a aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y pues hay que trabajar en la administración de nuestro tiempo, que eso, como decía la doctora, es la mitad de todo lo que tenemos que hacer. Ya con eso ya tenemos ganado muchísimo, y pues gracias por estar aquí con nosotros, y pues nos vemos el próximo podcast. Gracias, doctora, es un placer tenerla aquí. Gracias. Hasta luego.